Bueno, yo entré a la televisión justo cuando estaban empezando los cambios más profundos. Entré a la televisión junto con la democracia. Mi primer trabajo formal en la tele fue el año 90. Eh, y cuando estaba recién empezando, empezó el People Meter, que fue un cambio al que realmente los que estábamos ahí no nos dimos cuenta de lo que iba a pasar, pero lo que significó el People Meter fue una súper democratización de la pantalla, porque las audiencias empezaron a tener una voz totalmente distinta. Y no solo por el minuto a minuto, sino también por la amplitud de la encuesta que se empezó a hacer en ese momento. Y eso cambió muy definitivamente la tele para mi gusto. Y bueno, la siguiente revolución es la entrada de las señales de pago, y la subsiguiente o la última consecuencia es ya la democratización total con la tecnología digital cambiando para siempre la industria que conocemos. Esta señal es una señal de cable, no es una señal abierta, está producida por un antiguo canal de televisión abierta, una antigua industria de televisión que hoy está convertido en un generador de contenidos multiplataforma. Una de las plataformas es esta que tú estás viendo en este momento por una señal de cable o de satélite, por cualquiera sea la distribución que pueda tener, incluso por internet. Y esa es la última gran revolución. O sea, en estos veintitantos, casi 30 años de televisión, en mi caso, la verdad es que la cuestión ha cambiado infinitamente. O sea, es otro mundo el que vivimos. Yo no soy nostálgico, ¿eh? No creo que antes era mejor porque había tales o cuales programas, digamos. Yo creo que la tele es la que es y es la que le gusta a la gente en el momento en que se la dan. También cuando yo era chico, mi generación de adolescentes y mi primera generación profesional era una generación refractaria. Nosotros estábamos contra Video Loco, por decirlo así. Nosotros estábamos en el canal Rock and Pop y pensamos que teníamos que hacer otra cosa distinta a la que hacía el canal 13. Siempre esos movimientos se dan, por lo tanto no soy nostálgico ni de lo que había en Canal 13 cuando yo era chico y era público, ni de lo que hacíamos en Rock and Pop, ni de lo que he hecho en distintas etapas de mi carrera en la tele. No tengo como ese rollo. Lo que sí echo de menos, sí, es que cada vez se hace más difícil que la tele, pero todavía lo consigue, que la tele sea como un tejedor cultural, digamos, algo que permite tener un contenido que nos une a todos y que todos entendamos lo mismo cuando estamos hablando. Y eso, por ejemplo, pasa con algunas cosas, pasa con la selección chilena, por cierto, con los deportes, pero en términos de contenido, pasa, por ejemplo, cuando hablamos de Juan Herrera o de los Herrera y sabemos que estamos hablando de los 80, y todos sabemos, la mayoría de los chilenos sabe de lo que estamos hablando. Hay ciertas cosas que tejen culturalmente a las sociedades, y eso, la tele es insustituible en eso. Y por otra parte, y lo otro que hace también, que hace que eso sea cada vez más difícil, es que cada vez hay menos programas que uno ve como con toda la familia. Precisamente porque hay múltiples plataformas. Mis hijos prácticamente la televisión la ocupan casi como mueble, y lo que ven son distintas pantallas en distintos dispositivos. Y esa es la tele para ellos. Y la programación la ejecutan y la organizan ellos, no el director de programación de TVN o del Canal 13. Entonces, cuesta más que esté toda la familia reunida en torno a la tele, que igual yo lo recuerdo en mi niñez como un evento súper choro. Para mí había una cierta tradición. Yo veía mucha tele además, pero de ver familiarmente el noticiario, de ver familiarmente la primera serie del Prime después de las noticias, digamos, que además las noticias eran más tempranas. O sea, los hábitos cambiaron muchísimo. Pero aquí en Canal 13 veía Carrusel, o sea, como no verla, digamos, y algunos programas infantiles, El Capitán Sacacorcho, en fin, Oreja, Pestaña y Ceja, y veía tardes de cine, o Cine en su casa se llamaba, en el 13 se llamaba Cine en su casa. Entonces vi cientos de películas, o sea, de haber visto, no sé, como que la formación fílmica que uno tiene es de las películas que dan en la tarde en la tele. Eso era una cuestión totalmente impensada. Ahora, o más que impensada, está mucho mejor servida en los canales de cable de películas, por los que uno paga ahora, básicamente. Pero en esa época era gratis, estaban en la televisión abierta y eso era muy entretenido. Pero programas familiares eran, por supuesto, la teleserie. O sea, el reingreso de la madrastra significó un cambio súper importante en los hábitos, porque antes veíamos otras cosas que no eran tan convocantes. Pero la teleserie era una cuestión que nos servía a todos. Todos teníamos que hacer con la madrastra, con los títeres. Los títeres, para mi gusto, todavía es la mejor teleserie que se ha hecho, digamos.
Y por supuesto después el noticiario. Y el noticiario, particularmente durante la dictadura, se veía en el TRC, en el canal 13, digamos, porque los otros eran invisibles, entre otras cosas. Y después la primera franja del Prime. Incluso cuando ya fue más grande, cuando ya tenía, no sé, 15, 16, ya estaba como a punto de salir del colegio y ya podía quedarme hasta más tarde y ver los estelares. Aplauso, que se hacía en Viña, toda esa época de estelares y los de Felipe Pavés también, que empezó cuando se vino con Raúl Matas, pero eso ya más en los años 90. Al triciclo yo llegué a su última temporada, claro, no se pudo seguir haciendo, no me acuerdo exactamente cuál fue la razón ese año, pero probablemente ya la tele estaba empezando a ser exigida en términos de presupuesto y los programas de conversación empezaban a ser mucho más difíciles de digerir en una pantalla a la que estaban a punto de ingresar los reality, digamos. Ahí hay un cambio súper fuerte. El triciclo se acaba el 2001 y el 2003 estábamos con Protagonistas de la Fama. Sí, el triciclo. El registro es una historia bien notable, la historia de un cabro chico de 10 años y medio en un país donde no se hablaba su idioma, que venía además de Venezuela, de haber vivido en Venezuela después de Chile, y que tenía claro que no quería ser cantante y que hoy llega con un Grammy bajo el brazo a encontrarse con esos amigos de niñez que lo admiran y que se han multiplicado, porque ahora eran 20 o 30 mil personas las que veían a La Ley, y que además se convierte en una especie de monstruo arriba del escenario, un señor muy distinto al señor que habla con nosotros en una entrevista o que habla aquí probablemente en este panel. Es muy distinto al gallo que canta en La Ley, Beto, ¿no? No, es increíble que Vinilo siga teniendo vida, yo no puedo creerlo, porque fue hecho hace 15 años prácticamente. La primera temporada la hicimos en el 2002. La hacíamos con la Titi González, que hoy es una de nuestras periodistas políticas más importantes en Tele 13. Y la Titi era la productora, éramos un equipo de dos. Ella era la productora y yo lo conducía. Y Vinilo era un programa sencillísimo y todavía hay gente que se acuerda de Vinilo y que lo ve, o que lo ve en Rec, o que lo recuerda porque lo vio en 13C muchas veces, o eventualmente porque lo vio en la televisión abierta alguna vez que se transmitió. A mí me parece impactante lo que pasa con Vinilo, la vitalidad que todavía tiene, probablemente porque es un repertorio muy extraordinario, no tiene que ver con otra cosa que con eso. Hace poco, Elmer Figueroa, el cantante mejor conocido como Chayanne, cumplió 35 años. Y la verdad es que es bastante joven, pero lleva muchos años junto a nosotros. Aproximadamente 17 años de carrera artística como solista, porque había empezado antes en un grupo. Chayanne es un ídolo por donde se le mire, ha pasado varias etapas en su trayectoria, ha incursionado en el cine, ha incursionado en el mercado norteamericano, pero nunca ha dejado de lado sus variables convencionales o clásicas: el baile, el ritmo, las canciones románticas y una postura como de caballero antiguo que en el fondo se moderniza y se va poniendo a tono con el correr de los tiempos, pero nunca pierde su galantería y probablemente la fineza de su trato. Chayanne está aquí en Vinilo recordado con Fiesta en América, una canción de origen brasileño que responde precisamente a esa primera etapa de su trayectoria, esa donde los productores conseguían canciones muy exitosas en otras latitudes y las adaptaban al español para que Chayanne la rompiera en toda América Latina, cuestión que, vistos los resultados, consiguió más que de sobremanera. Para mí, la música que había en Vinilo, la que más me gustaba a mí, era la música romántica italiana de los 70. Esa era la que para mi gusto era la más importante y respondía, la época en que hicimos Vinilo respondía como a la resurrección de ese repertorio. Esa era la que más me gustaba.